¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Huellas y Retratos. Nos encontramos en el Museo Portoviejo y Archivo Histórico y en esta ocasión vamos a entrevistar al escritor Gabriel Cisneros Abedrabo. Con él vamos a platicar sobre su libro Astrífero y sobre su trayectoria como escritor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Erika, ¿sabes cuánta alegría siento de estar en Manabí? Y cuánta alegría siento de compartir contigo la palabra, de compartir contigo el aliento de esta tierra. Creo que Manabí tiene muchos misterios y muchos mitos. Yo alguna vez fui parte de un proceso de edición, de nueva impresión de un libro que se llama Historia de una excomunión en el Ecuador. Y la mitad del libro se desarrolla en Manabí, así que gracias por entrevistarme y gracias por ayudarme a difundir Astrífero. Gracias a ti. Vamos a narrar un poco sobre Gabriel Cisneros Abedrabo, ecuatoriano palestino, escritor, comunicador social y gestor cultural, editor de más de 100 libros, coordinó en Chimborazo la campaña provincial de lectura 100 joyas para leer, actualmente dirige Acacia Editorial. En su gestión pública se desempeñó como presidente de la Casa de la Cultura de Chimborazo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por 2 periodos, subsecretario de Emprendimiento, Arte e Innovación y viceministro de Cultura y Patrimonio. Toda una larga trayectoria en la parte cultural. Platícanos un poco sobre cómo empezó esa inspiración o desde cuándo esa inspiración de escribir, desde los cuántos años. Yo creo que la palabra estuvo siempre antes de mí. Cuando era niño, yo era un niño un poco de manicomio, hablaba solo por la casa. Y antes de saber escribir, sabía hablar. Sabría conectarme en ese hablar con unos mundos que apenas recuerdo, con personajes que me narraban historias. Yo era un niño solo, un niño que inventaba historias. Y creo que desde esa soledad de la niñez, de la primera niñez, me refiero hasta los 5 años, surgió la palabra y luego surge como un reto porque yo tenía un problema que a veces me sigue pasando. Yo tengo problemas al leer y cambio las palabras, las voy cambiando mientras las leo y tartoseo, y era bastante tartoso de niño. Entonces mi reto fue hacer de la palabra mi patria y creo que ese es un reto permanente porque a pesar de que la palabra es tan generosa, es una patria inacabada que hay que seguir descubriendo. ¿Esas primeras palabras escritas las recuerdan? No, realmente yo creo que cuando uno comienza en la palabra lo hace como algo sagrado. Para mí el arte tiene esa dimensión sagrada y como un puente para conectarte con los elementos del universo. Cuando César Dávila Andrade dice espacio, me has vencido, es ese espacio que solamente puede ser representado en la palabra y aún así la palabra queda corta para representar ese espacio. ¿Y su primer escrito, su primer poema, en qué año fue? Bueno, el primer intento de poema que yo consideré un poema fue en el colegio. Yo tuve la suerte de estudiar en un colegio rural en el Alfredo Pérez Guerrero de la ciudad de Huánuco. Todos los días iba de Riobamba a Huánuco. Y el patrono del colegio fue un hombre importante, un hombre de Imbabura, que llegó a ser rector de la Universidad Central del Ecuador, que había escrito muchos libros, entre ellos La aventura del espíritu. Y fue un libro que me quedó sonando. Y alguna vez era un concurso de poemas que era más un concurso de poema cacofónico, que tienen que conseguir las rimas bajo ciertos patrones. Y yo gané ese concurso. Entonces, ese fue el... ¿Cuántos años tenía él? No sé, unos 15, 14 años. Pero ya había una vocación por escribir y una genética por escribir, porque mi madre, a pesar de que nunca publicó nada, tenía un amor por el tango y por la poesía increíble. Y yo la escuchaba declamar los versos de Neruda, a Juan de Dios Pesa, a la Mistral. Y esa genética de la madre creo que es una genética que se queda en uno. Cuéntanos un poco de Astrífero. ¿Por qué se llama Astrífero el nuevo libro? Este libro es parte de la colección Pluma Junta
que acaba de sacar el Ángel Editorial. Y esta colección está dedicada a quienes estamos con medio siglo en nuestra vida. En esta colección estamos 4 escritores, está Freddy Peñafiel, Franklin Martínez Luna, Javier Oquendo y yo. Entre los 4 tenemos 2 siglos intentando transmitir la palabra en poesía. Y ¿Es una antología? ¿Mande? ¿Es una antología? Es una antología, sí, esta es una antología que recoge 16 de mis publicaciones. La primera fue en cerámica, las otras 15 fueron en papel. Y le puse artífero, inclusive contra el juicio de muy queridos amigos que me decían, es un nombre, busca algo diferente. Pero para mí esa palabra significa la poesía misma. Si vos buscas en el diccionario artífero es algo de las estrellas. Una poética del astro. Entonces, yo creo que en este regalo de la vida de publicar en el 2022 2 libros, el primero fue Somos el Mar, que salió en marzo. ¿Son 20 libros publicados? 16, 17 con este. 17 con este. Sí, pero este año han sido 2. Vamos a ver si nos dinos un poema. Espera, me pongo los ojos. Póngase. A ver, hagamos los lentes. Hagamos casi una ruleta rusa. Usted me hace una pregunta y yo le contesto con el poema, ¿le parece? Ok, me hubiera gustado. Le contamos al azar, sin... A ver, quería que me dijera un poema del libro. Por eso, de usted pregunte. A ver, con la palabra astro. Ponga la mano donde quiera. A ver, por aquí. Acá. Laberinto en tiempos cortos. Te has enamorado de un espejismo, de un absurdo sin tiempo, sin rostro, terremoto de alas en epilepsia. 2. Necesito salir del manicomio en el que no vivo y entrar al cuarto de los relojes inversos para adivinar qué péndulo viste la muerte y cortarlo. 3. ¿Qué hacemos en este mundo si al cielo le falta estrellas, duendes negros en la misa blanca de los días? 4. Nada de flores en mi muerte, porque sería completa y me rompería. ¿Cómo identifica su poesía? ¿En qué línea realista, surrealista? ¿Cómo la identifica? Yo creo que es canon. A veces los canos son perversos, ¿no? Porque te encierran y dices, no, tengo una poesía erótica, amatoria. Creo que el canon deben darlos los lectores. Yo escribo desde el amor, desde la vivacidad de la piel, desde la negación de lo prohibido que se busca, desde Palestina también. Palestina, su mamá era es de Palestina. No, mis abuelos son sus abuelos. Mis abuelos maternos son palestinos. Explíquenos un poco esa ascendencia. Hay una gran migración de palestinos al Ecuador, que comienza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una data de un Abedrabo ya participando en las huestes del Faro, apoyando al Faro. Hay un libro escrito por Jorge Salomón que se llama Shukra en América, las familias palestinas en el Ecuador, que cuenta cómo llegamos y un poco nos hemos ido volviendo parte del paisaje. En el paisaje culinario, por ejemplo, si tú te vas a Babahoyo, en Babahoyo alguna vez me brindaron quipe como un bocadito en un evento, que es un plato eminentemente árabe. Y es porque la familia Toma lo hizo parte del imaginario gastronómico de la provincia de Los Ríos. Nosotros llegamos al país huyendo del sionismo, huyendo de la guerra y buscando mejores tiempos, o nuestros abuelos vinieron buscando mejores tiempos en La Paz, y aquí se admiraron por lo que significa el país. Yo tengo una hermana y una tía que se llaman Flora. Imagínate ese nombre que para nosotros puede ser
extraño, pero para ellos es maravilloso porque la flora es la belleza de la vegetación, la abundancia. Bueno, entonces usted tiene su ascendencia, ¿usted conoce Palestina? Sí, claro que sí. Yo he estado en Berchala, que es un pueblito de 10 minutos de Belén, donde está la casa de los abuelos. ¿Y se ha inspirado para escribir poesía? Claro que sí. ¿Está en este libro? Claro que sí. ¿También? Sí. ¿Cuál es? Déjeme que busco. Vamos a ver, al último está. Entonces su mamá nació en Palestina, No, sus abuelos. Mis dos abuelos Sus dos nacieron abuelos nacieron en Palestina. ¿Y su papá? Mi papá es riobambeño. ¿Y usted nació en Riobamba? No, ¿Dónde nació? yo nací en Latacunga. ¿En la universidad? ¿En qué universidad estudió? Yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad Nacional de Chimborazo y me gradué de comunicador social y luego saqué una maestría en la Uniandes, en Ambato. Entonces, sí, Maestría sobre comunicación también. como comunicación. ¿Leo el poema? Sí, claro. 7 tazas de café. Pregunto por los poetas palestinos que alimentaron un idioma que no entiendo, que embriaga. Pregunto por la hoja de uva, por los dulces que cocinaba la abuela, por los niños muertos en una guerra que nadie para. Pregunto y algo me falta, algo que no me pertenecía hasta ahora. El reloj se pasea por los cadáveres de quienes se quedaron. Yo nunca quise irme ni quedarme. Simplemente estuve un día jugando con el río. Pregunto y un turbante interminable se levanta con la noche. Y otro de Palestina. Vamos más adelante, me gustaría, está muy bonito, me gustaría preguntarle quién es Gabriel Cisneros, cómo se define como persona. Soy alguien que le teme profundamente a no ser. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? El no ser es el no estar, el no existir, el no decir. Y quizás por ese temor al no ser escribo, en esa ridícula, porque en el fondo es ridícula, necesidad de ser leído después de la muerte. Alguna vez el Euler Rana me dijo, la poesía te permite sobrevivir de otra manera. Y quizás en ese miedo al no ser he encontrado diferencias y cercanías con Dios, ¿no? Hay varios libros en los que me he peleado con Él y hay varios libros en los que he buscado reconciliarme. ¿Y usted qué religión es? Yo ¿O no tiene religión? Yo vengo de una familia católica. No soy practicante del catolicismo. Mi hijo estudia en una escuela católica. Sin embargo, yo creo que todas las religiones tienen algo en común, que es la presencia de un ser creador. Y si vos ves el Islam, el cristianismo, el budismo, todas propenden a una mejor humanidad. O sea, más allá de la religión que de alguna forma puede separar a los seres humanos, tenemos un ser allá arriba que nos une y que se manifieste en distintas formas para que tengamos un mejor paso por la realidad, porque 50, 60, 80 años son tan nada. ¿Y usted ora? A mi manera, sí. Cuéntenos un poco sobre los otros libros. ¿Cuál es el que más le ha gustado escribir? Yo creo que todos. Todos. Cada libro es un parto. Cada libro es un parto de un acto de amor, de lujuria y de desencanto. ¿Por qué? Entonces, porque tienes el amor, la lujuria de ese amor, luego hay un desencanto en el amor, y luego de toda esta compilación de expresiones humanas, hay ese parto. ¿Y en qué se inspira para escribir? Yo creo que, al igual que todos los artistas, hay una conexión un poquito mayor que los otros seres humanos con el mundo, que nos hace que nos duelan más ciertas cosas, que nos desesperen más ciertas cosas. La Pizarnik decía... Alejandra Pizarnik. Sí, la Alejandra Pizarnik decía, yo no soy de este mundo. Y a veces creo que hemos dejado que este mundo que sí es nuestro y al que sí pertenecemos, sea tomado por los tentáculos terribles de las enfermedades sociales, como el matar árboles
para no hacer nada y escribir miles de informes que no sirven para nada. Ella se suicidó, Alejandra Pizarnik, pero dejó un legado muy importante, ¿no? Gabriel, ¿qué es la poesía para usted? La poesía es todo aquel pan que me alimenta. ¿Por qué razón? Porque tú coges un libro, coges a Bukowski, y más allá del mito que han generado este escritor de la generación Beat, y lo sientes, ¿no? Él tiene un poema que dice: hay un pájaro azul en mi corazón, y te va contando a lo largo del poema que él lo esconde, que se mete whisky, cigarrillo, y que ahí están las putas, lo dice textualmente, y no lo dejo salir. Pero cuando sale ese pájaro azul del corazón, que es la poesía, él realmente es. Entonces, es un pan que te alimenta, no el cuerpo, sino que te alimenta ese algo trascendente que hay dentro de ti. ¿Cuál es su color preferido, Gabriel? Si hay un color preferido, estaría entre el verde y el azul. ¿Por qué razón? Hay cosas que no se pueden justificar con la palabra eso. ¿Por qué te enamoraste de tu mujer? Me enamoré. No hay simplemente porque los siento más próximos. ¿Y en la poesía de pronto hay algún reflejo de esos colores? Sí, hay un reflejo en la obsesión con un fantasma del pasado, que no es un fantasma de amor, sino es un fantasma de mitos. Y es el verde, ¿no? Por eso verde, germina en la algazara verde, revienta en tus ojos, me mata, saca todos los pianos de la piel, y tú desnuda me hace saber que la música es verde. ¿Ha viajado a otros países con su autoría, con sus libros? Sabes que he tenido mucha suerte en la literatura. La literatura ha sido un puente. Como decía Whitman, los puentes son mágicos porque te permiten cruzar de un lugar a otro. He estado en Chile, he estado en Colombia, he estado en Perú. Estuve en Palestina con su obra. Sí, fue muy emocionante. No fue por el libro, fue por otra cosa. Pero fue muy emocionante el momento que entregué mi libro, que se llama Pieles, al ministro de Cultura de Palestina, ¿no? Un poco ellos se escandalizaron cuando hicieron la traducción y me decía un poeta... ¿De qué se trataba los poemas allí? Que era romántico. Un poquito más que románticos. Eran eróticos. Entonces me decía el traductor, ha sido muy fuerte porque son musulmanes. Vos has traducido mal, le decía yo. Otra cultura. ¿Cuál es la comida preferida de Gabriel? Una de mis comidas preferidas, estuve en la playa de pescadores de Tarqui y a los 1000 años, con ansiedad, tuve el gusto, contra todo pronóstico, de mujer que pidió un ceviche de camarón. ¿Solo de camarón? No, mi mujer. Yo me pegué una albacora al carbón, con sal en grano, con verde asado. Ay, qué rico. O sea, bueno, ¿y su comida preferida entonces qué? ¿Los mariscos? Hay varias, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la hoja de uva. La hoja de uva, pero ¿cómo? Es un plato palestino. Un plato palestino. La hoja de uva la cocinaba la abuela. Entonces cosecha la hoja tierna, y ahí se le pone el relleno, que es arroz y carne y especias, y eso le cocina como un tamal al vapor. También se hace la col. ¿Y el sabor qué es? ¿Es agrio, dulce, agridulce? ¿Cómo es el sabor? Dulce no, es un sabor salado, es un sabor, y la carne es con carne de cordero. ¿Y Gabriel sabe cocinar? Yo sé cocinar muy bien. ¿Cuál es su especialidad? Yo tengo una mujer que me ha enseñado a cocinar a las buenas y a las malas. ¿Cómo qué nomás prepara? A ver. Todo. Desde colada morada, fritada, parrillada, comida árabe, arroz palestino. ¿Qué significa su familia para usted?
Yo creo que para un hombre la familia es como este ceibo. La familia es el ceibo, uno es una hoja de ese ceibo. ¿Cómo representaría Sí, el ceibo sí. entonces en la familia? Por eso la familia es el ceibo. Si no hay el ceibo, no es posible que esa hoja venga a la luz. Florezca. Entonces la familia es el ceibo. Y qué lindo estar aquí en el Museo de Archivo Histórico de Puerto Viejo con estos ceibos. Estamos apreciando una pintura de ceibo aquí en el Museo de Puerto Viejo y Archivo Histórico, muy bonita. Exposición de la pintora estadounidense Lisa Brunetti. Estamos aquí en el Museo de Puerto Viejo y Archivo Histórico y Gabriel Cisneros está haciendo un recorrido a nivel nacional presentando su último libro, antología Astrífero. ¿Cuántos poemas hay en Astrífero? ¿Sabe que me tomó la lección? No los ha contado, pero aquí aparece la No están, en el índice no está numerado por poema, está pero numerado por libro. Por libro. Pero es un libro que tiene 431 páginas, serían, ¿no? Sí, 436 páginas con el epílogo. No, el epílogo. ¿Quién le hizo el epílogo? Ese es uno de los regalos de la vida, por ejemplo. Yo, gracias a la Casa de la Cultura ha sido un espacio maravilloso para mí. Tuve la suerte de conocer a la doctora Marilis Gazarian Gutier, que es profesora en St. John's Universidad. Y ella fue nada más ni nada menos que la asistente de Gabriela Mistral. Oh, eso es maravilloso. Entonces con ella hemos hecho un montón de proyectos. Ella prologó mi primer libro que se llama Ceremonias de Amor y otros rituales. Marilis Gazarian Gutier. Ella es un personaje realmente. Imagínate que ella tiene un libro de entrevistas y han pasado por su talento como el que tienes tú en largas entrevistas en St. John's, imagino que como universidad. artistas Sobre todo escritores. como Premio- Gabriela Mistral, que fue Nobel de Literatura. Con Gabriela Mistral fue mucho más estrecha la relación, como Camilo José Cela. Escritores De renombre, de destacados a renombre. nivel Y universal. ella Marilis Gazarian, prologó mi primer libro, como te lo dije. Vamos a leer un poco sobre lo que dice Marilis Gazarian, el epílogo. Si nos podría, por favor, leer lo que dice ella sobre su libro. Astrífero, selección poética de la nutrida obra de Gabriel Cisneros Salgravo, de un conjunto de 16 publicaciones entre 1995 y 2002, es un coro donde la voz se alza desde lo más profundo en búsqueda del amor imposible. Obra autobiográfica, nos invita al mundo de las estrellas, mundo de luz, pero a la vez mundo cotidiano de dolor y alegría, simplemente en comunión con la naturaleza. Creo que está bien, ¿no? Sí.